Este es el resumen que tenemos de los valores que hemos calculado. Yo recomiendo hacer un cuadro resumen, aunque no es obligatorio hacerlo, ¿verdad? Porque ahí lo único que usted hace es poner en orden los valores que obtuvo. Ya fuera de los cálculos, ya usted separa los valores y los tiene ahí pendientes. ¿Ah? Wagner y Abner todavía no se conectan. Bueno, entonces, lo siguiente serían las conclusiones. Miren, para las conclusiones hay que saber cómo se interpretan esas medidas. Entonces, le voy a decir, yo le voy a proponer unas conclusiones al inicio, pero póngase pilas porque las siguientes veces va a ser usted el que va a generar las conclusiones. Para hacer una conclusión debe de ser corta, lo más breve posible. Una conclusión no es así muy larga, es bastante, pues va al grano, como decimos comúnmente. ¿Sí? Una conclusión debe de decir a qué se llegó, a qué resultado se llegó y interpretar lo que representa ese resultado. Eso es lo que hace una conclusión. En términos sencillos, esas tres cosas. Número uno, debe ser lo más breve posible, no debe ser muy extendida. Número dos, debe de indicar a qué resultado se llegó finalmente. Y número tres, debe de interpretar lo que significa haber llegado a ese resultado. ¿Sí? Breve, resultado, interpretación. Bueno, entonces yo creo que todos sabemos cómo se interpreta la media aritmética. La media aritmética se interpreta diciendo que es el valor representativo, ¿sí? Alrededor del cual se ubican los otros valores que están perteneciendo a la muestra o la población. Bueno, eso usted ya lo sabe interpretar. En un momento vamos a la conclusión. La mediana, ¿cómo se interpreta? La mediana se interpreta diciendo que es el valor que se sitúa en el centro. Quiere decir que deja el 50% por arriba de él y 50% de los valores por debajo de esta mediana. En dos partes iguales. La moda que dice es el valor que más se observa, o sea, el valor que se repite con mayor frecuencia. Esa es la moda. El rango, ¿qué dice? Estoy diciendo todo esto para que usted lo vaya interpretando. ¿Qué dice el rango? El rango nos dice cuál es la diferencia entre el valor mayor que se logró observar y el valor menor. ¿Sí? La varianza es un poco difícil de interpretar. Por el momento no vamos a interpretar la varianza, porque ¿qué es la varianza? Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones. No tiene mucho por dónde interpretarse. Entonces, por el momento no vamos a interpretar la varianza, solo vamos a concluir sobre el valor que obtuvimos. La desviación estándar. ¿Cómo se puede interpretar la desviación estándar? La desviación estándar se puede interpretar diciendo que en promedio los datos se desvían en tanto. Así es sencillo. En promedio los datos de estatura se desvían en 6.59 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que algunos se desvían más, otros se desvían menos, pero en promedio existe este valor de 6.59 en que se desvían. En promedio, los datos se desvían 9.8 libras de la media central. Unos datos están más lejos de la media, otros más cerca, pero en promedio están a una distancia de 9.8 libras. Eso quiere decir la desviación estándar. Y el coeficiente de variación lo que nos dice es qué porcentaje de variación hay en los datos. En estatura se presentó un 5.89% de variación. Es el porcentaje de variación que hay. Y en peso se presentó un 8.82% de variación. Eso nos indica si es grande o pequeña la variación, pero uno se pregunta hasta qué valor es pequeña y a partir de qué valor es grande la variación. No hay un valor así escrito en piedra, o sea, un valor así fijo que diga esto significa que es mucha variación y esto significa poca. No, solo tomamos un valor de referencia. Se los voy a decir, el 20%. ¿Ah? Fíjese ese valor, no es una ley, solo es una recomendación nada más. Usted dice, aquellos coeficientes de variación que sean menores del 20%, se dice que no hay mucha variación.
Y aquellos valores de coeficiente de variación que sean mayores de 20%, se dice que hay mucha variación. Repito, eso solo es una recomendación porque no es una ley. Solo es una recomendación. Bueno, ahorita sí nos vamos a las conclusiones en base a lo que hemos platicado. Y tengo aquí propuestas, pueden cambiar su redacción, pero tengo aquí propuestas, las 3 primeras conclusiones estoy poniendo una conclusión para cada medida. Para las primeras 3 medidas que calculamos, para la media, para la mediana y para la moda. Veamos qué dice la conclusión para la media. Dice, el promedio de estatura para la comunidad de niños evaluada fue de 112.75 centímetros. O sea, ponemos el valor, ¿va? Eso fue lo que obtuvimos. Y el promedio para peso, perdón, el promedio de peso para dicho grupo fue de 111 libras. Aquí voy a hacer una observación. No conviene que la conclusión se quede así con valores fríos. Hay que interpretar, eso está bien, eso está mal, son niños pesados, son niños que les falta peso. Hay que hacer una como referencia. Esto lo decimos solo por ejemplo, no es que así sea en la realidad, sino que yo lo estoy proponiendo solo para que usted se fije que para poder interpretar eso, debe conocer lo que esos valores representan. Entonces, por eso termina de decir la conclusión. Estos valores coinciden, o sea que corresponden, pues, con los parámetros señalados por la Organización Mundial de la Salud para niños de esa edad evaluada. ¿Sí? ¿De dónde me saqué yo eso? De ningún lado. Solo es para enseñarles de que ustedes deben de concluir basados en experiencias previas. ¿Pregunta con la primera conclusión? No hay preguntas con la primera. ¿Qué pilas son ustedes? No, todo lo entienden al rayo. Jonathan. Ingeniero, entonces tenemos que conocer de lo que nos están planteando para dar una conclusión exacta, diríamos nosotros, ¿no? Correcto. Eso es lo que debería de hacerse. Por eso siempre que usted hace un estudio de esta naturaleza, usted debe hacer una investigación bibliográfica. Por eso ustedes cuando hagan una investigación, cuando le pidan hacer una tesis o una investigación, siempre se recomienda que hagan una investigación bibliográfica para que averigüen cómo está la situación de la variable que están estudiando, para que puedan concluir con más provecho, con más propiedad, ¿verdad? Yo me lo saqué de la manga, pero no, esto debe de ser resultado de comparar lo que usted obtuvo con estudios previos, ¿verdad? Que den valor a su conclusión. Pues aquí estamos diciendo que no hay pena, que los niños están bien tanto en peso como en estatura, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo al final de cuentas. Vamos con la segunda conclusión. La mediana para estatura registrada, ahí está mal la redacción, debería ser la mediana registrada para estatura. La mediana registrada para estatura fue de 112 centímetros, estamos poniendo su valor. Lo que representa que el 50% de la población de niños evaluados supera esta estatura, ¿va? Y el 50% se ubica por debajo de ese valor. La mediana para peso fue de 110 libras. Voy a quitar el modo presentación porque voy a corregir un par de problemas que hay aquí, pero siempre voy a mostrar la diapositiva, solo que para poder corregirla le voy a quitar el modo presentación. Échale que no puedo aquí, ¿va? Entonces voy a tener que salir y volverla a proyectar. ¿Sí? Voy a salir un momento y la voy a volver a proyectar, joven, no se preocupen, ¿verdad? Entonces voy a volver a proyectarla, pero ahora ya no en modo presentación. Entonces, ¿dónde está por ahí? Aquí. Sí la miran, ¿va? Aunque no esté en modo presentación, ¿sí la están viendo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Va, entonces voy a hacer unas correcciones aquí. Esta vez está de más. ¿Sí? 50% de la población de niños evaluados supera dicha estatura o esta estatura, ¿va? Ahí.
Y el 50% se ubica por debajo de este valor. ¿Qué estoy diciendo? Que si la mediana fue de 112, quiere decir que la mitad de los niños miden más de 112 y la otra mitad miden menos de 112. Este es el punto central de referencia, digamos. Ahora, en la conclusión estoy indicando que la mediana para peso fue de 110.5 libras. ¿Se da cuenta que ahí ya no hago la interpretación que hice al inicio? ¿Alguien puede decirme por qué aquí ya no hago la interpretación que hice en el caso de la estatura? ¿Alguien tiene una idea? ¿Brandon? Creo que es lo que ya, o sea, se sabe que se está hablando de la mediana y ya se explicó anteriormente, solo se hace referencia. Excelente, es por eso, exacto, muchas gracias. Porque como la conclusión, uno trata de que sea lo más corta posible. Entonces, si eso ya se dijo que representa en la variable anterior, pues lo mismo se aplica para este caso, se sobreentiende. Entonces, ya solamente se está especificando cuál fue su valor, para que la gente interprete, bueno, esto significa entonces que al igual que como estatura, la mitad de los niños pesan más de 110 y la mitad menos de 110, ¿verdad? Por eso es de que ya no repito la interpretación que le doy al párrafo en el primer momento. La conclusión número 3 se representa representa la moda, perdón. Dice, los valores de estatura que presentaron mayor frecuencia en la población de niños evaluada fue de 11, fueron de, aquí también hay un error, de 111, creo yo que fueron. Si no, de 11 centímetros, es un muñequito, va. Bueno. Ahí no estoy diciendo moda. Si se da cuenta, la palabra moda no está ahí, pero se está refiriendo a lo que la moda representa. Porque dice, los valores de estatura que presentaron mayor frecuencia fueron de 111 y 119. Y para peso fueron de 107 y 121 libras. ¿Sí, diga Brandon? 112, ingeniero. ¿Cuánto era? 112. Y ¿100? ahí, Bueno, 112. entonces un 12 era el que hacía falta, ¿verdad? Gracias por la corrección. Entonces, estos fueron los valores. Y repito, no estoy mencionando la palabra moda, pero sí la estoy involucrando en la conclusión. Ahora le voy a dar una conclusión más y voy a poner a que usted haga otras dos respecto al rango que haga. Bueno, le voy a mostrar la otra que está aquí. No estoy en modo presentación. A propósito, no estoy en modo presentación. Solo voy a correr la diapositiva. La varianza, la conclusión número 4 dice que la varianza 43.47 para estatura y 96 para peso. Si usted se recuerda, yo le dije que varianza. ¿Eso qué significa? Que en la conclusión solo vamos a declarar su valor. Ahora bien, tengo una tareita, un trabajito pequeño para usted. Haga una conclusión para el rango, una conclusión para la desviación estándar y una conclusión para el coeficiente de variación. Tiene 5 minutos para entrarle a eso. Hágala, no se quede. Si redacta, si no la hace bien, pues aquí la corregimos, que para eso estamos. Pero prueba a hacer una conclusión para rango, una para desviación estándar y una para coeficiente de variación. Éntrele pues. Por eso tengo abierta la presentación, porque voy a escribir lo que lleguemos al final de cuentas. Repito, quiero que haga una conclusión para el rango, así conclusiones sencillas, ¿verdad? Pero que tome en cuenta los valores. Una conclusión para el rango,
una conclusión para desviación estándar y una para coeficiente de variación. Cuando yo le pregunte, no se vaya a quedar callado. Si yo le pregunto cuál es su conclusión para rango, usted me puede decir, fíjese, para rango no la he hecho, pero tengo la del coeficiente de variación. Entonces, algo me tiene que decir. Yo le pregunto, fulano me dice su conclusión para coeficiente de variación, me dice, no, no he hecho para coeficiente de variación, pero tengo para desviación estándar. Entonces me la lee. Así, prepárense. Un par de minutos más. Bueno, vamos a ver por dónde andamos entonces. Vamos a ver, voy a poner ahí los participantes para darles participación. Bueno, vamos a ver, voy a empezar con Estuardo Morales. Estuardo Morales, dígame una conclusión que usted haya escrito. Pues todavía estaba terminando, dije, pero tengo más o menos una para el rango. El rango obtenido fue de 19 centímetros para la estatura y de 32 para el peso, siendo así o presentando una diferencia eh, eh, mínima acorde a la media. Por ahí vamos. Después la vamos a corregir, pero le voy a preguntar a alguien más porque puede ser que alguien más me dé sobre rango. Dígame, Kaira Camel, dígame una conclusión que usted tenga. Sí, la desviación estándar obtenida de la altura fue de 43.47 centímetros y para peso fue de 96 libras. Sí, solo que, perdón, Taira, eso no es desviación estándar, eso es varianza y eso ya la pusimos aquí. La desviación estándar son otros sus valores, pero solo para la varianza no vamos a interpretar. Para las otras medidas sí tenemos que interpretar en la conclusión. Yo le dije, en la varianza es la que usted está viendo ahí en la presentación, 43, 47 y 96. Eso es varianza. Desviación estándar fueron aquellos valores que obtuvimos de, ¿cuánto era? De 6.59 y de 9.8. Y eso sí ya se interpreta. Por último, vamos a ver, Anthony García, dígame algo. El de desviación estándar. Sí, por favor. La desviación estándar no es tan grande en estatura, por lo que podemos definir que nuestros valores de promedio son más acertados, a diferencia de los datos de peso, que nos muestran una desviación, a pesar de ser 3 unidades más grande, pero aún así es más grande de la que tenemos en estatura, por lo que se puede definir que nuestro promedio es un poco menos acertado.
Bueno, hay que darle un poquito de forma y no enredarse mucho, pero uno poco a poco va logrando estabilidad. Vamos a escribir aquí una conclusión sobre el rango. Vamos a poner, sin mencionar la palabra rango, vamos a poner que la diferencia, porque ese es el rango, la diferencia de estatura entre el niño de mayor estatura y el de menor estatura fue de 19 centímetros. Mientras que para peso, fíjense bien cómo es la conclusión, para peso se observó una diferencia una diferencia entre el niño de mayor peso y el de menor peso de 32 libras. O el de BS, pongamos. Bueno, ¿mencioné la palabra rango? No, pero sí mencioné lo que representa el rango. Otra. Para desviación estándar, yo puedo decir que las desviaciones estándar obtenidas tanto para la variable peso, tanto para la variable estatura, vamos a seguir el mismo orden, como para peso, presentan valores bajos. Y entre paréntesis usted puede poner 6.59 y 9.8, ¿verdad? 6.59 centímetros y 9.8 libras. Bueno, entonces, finalmente, para el coeficiente de variación, esa es una de las más bonitas medidas, el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque es fácil de interpretar. La variación es difícil de interpretar, por eso no la interpretamos aquí. El coeficiente de variación es mucho más fácil de interpretar, porque simplemente se dice qué porcentaje de variación hubo en peso y qué porcentaje de variación hubo en estatura. Entonces, el coeficiente de variación indica que la variación observada para estatura fue de, ¿cuánto fue? ¿Me dicen? 5.89. 5.89%. Y la variación o el porcentaje de variación, si usted quiere ponerlo así, y aquí ya solo pone la variación para peso, fue de 8, ¿qué? 0.82. 8.82%. En ambos casos, lo que le decía del 20%, ¿va? En ambos casos se considera una variación relativamente baja. Qué fácil es interpretar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación indica que el porcentaje de variación observada para estatura fue de 5.89% y la variación para peso fue de 8.82%. En ambos casos se considera una variación relativamente baja. ¿Por qué? Porque no pasó del 20%, ni siquiera la mitad de ese valor llegó. Entonces, ahí prácticamente les estoy dando ejemplo de cómo se podría concluir un ejercicio como este.
¿Preguntas? ¿Ve usted que en algunos casos sí mencionamos la medida como tal, la varianza? En otros casos no mencionamos la medida, pero hicimos alusión a ella. Cuando hablamos de rango no mencionamos la palabra rango, pero estamos haciendo alusión a lo que es el rango. ¿Ah? Entonces, hay muchas modalidades para poder concluir, pero siempre se trata de que sea una conclusión clara, concreta, corta y que exprese lo que se está interpretando. ¿Alguna pregunta? Yo voy a subir esa presentación. Si usted quiere, le toma foto a la conclusión y yo la voy a subir a más tarde el día de mañana en la tarde para que usted la tenga de referencia a esas conclusiones. En el próximo ejercicio, usted va a poner sus propias conclusiones. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí terminaría ese ejercicio. Ahora, yo también le voy a subir una hoja con ejercicios para que se ejercite en este punto. También el día de mañana yo le voy a subir una hoja con ejercicios para el curso de estadística para que ejercite lo que hemos visto y lo pueda practicar para el examen. Ahora, vamos a ir, es casi lo mismo pero con otra modalidad. ¿Sí? Vamos a ver si lo tengo en pantalla. Bueno, veamos este caso, por favor. Hemos trabajado con datos que no hemos agrupado. Hasta ahora hemos trabajado con datos que no hemos agrupado. Sin embargo, cuando hay muchos datos que analizar, se recomienda organizarlos y agruparlos para poder realizar un análisis más ordenado y más simple. A esa forma de organizar los datos en forma agrupada, nosotros le llamamos distribución de frecuencias. Y vamos a estudiar cómo se hace ese proceso de organizar los datos, cuando son muchos datos, cómo organizarlos, agrupándolos, para poder calcular siempre las medidas descriptivas, la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, poder calcularlos ya usando una metodología de distribución de frecuencias, es decir, de datos agrupados. Aparte de los ejercicios que yo le voy a dejar que usted vaya a realizar para complementar lo que hemos visto, esto lo sigue complementando porque es una continuación de lo que hemos visto. Vamos a volver a calcular media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, pero aplicando esta nueva modalidad. Entonces, ¿cuál es la idea de la distribución de frecuencias? Pongámoslo así, muy sencillo y muy claro. Sucede que cuando hay muchos datos, la palabra muchos es relativa porque cuánto es mucho, pero de eso vamos a hablar después. Pero cuando hay muchos datos, cuando el número de datos es grande, quiero decir, el número de datos es grande, conviene tomar esta técnica de utilizar una distribución de frecuencias. ¿En qué consiste eso? En agrupar los datos. ¿Sí? Agrupamos los datos en una distribución de frecuencias. ¿Para qué los agrupamos? Para poder simplificar tanto las operaciones como la interpretación, para poder hacerlo más simple. Entonces, en ese caso trabajamos con una distribución de frecuencias. ¿Sí? ¿En qué consiste? En que vamos a crear una serie de intervalos para poder agrupar los datos en estos intervalos que hemos creado. Pero veamos la descripción de lo que dice este tema. Dice, muchas veces es necesario realizar estudios estadísticos con determinados conjuntos de observaciones en donde el número de datos bajo estudio es relativamente alto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que a veces necesitamos hacer estudios donde tenemos muchos datos, es lo que yo le decía, donde n, que es el número de datos, es relativamente alto. ¿Cuándo vamos a considerar relativamente alto? Pues no hay nada escrito, pero por referencia podríamos decir cuando hay más de 30 datos. Ahí estamos poniendo un punto de referencia. Cuando hay 30 o más datos, ya podemos agruparlos
en esta metodología. En el caso anterior solo habían 12 datos, se recuerda, por eso no los agrupamos. El objetivo es sintetizar la información. Sintetizar quiere decir resumir, digámoslo de esa manera. Resumir la información y simplificar. Simplificar quiere decir hacerlo más sencillo. Entonces, con el objeto de sintetizar la información y simplificar su interpretación, se recomienda muchas veces utilizar una técnica de agrupar los datos en un conjunto de intervalos contiguos que no se traslapen. De tal manera que cada valor de una observación pueda ser incluido en uno y solamente en un intervalo. A estos intervalos se les llama intervalos de clase. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a esos intervalos? Abner se le llama intervalos de clase. A Huchan, ¿cómo se le llama a esos intervalos? Intervalos de clase. Anderson, ¿cómo se llaman esos intervalos? Intervalos de clase. ¿Ah? ¿Cómo se llaman esos intervalos, Brandon? Se llaman intervalos de clase. Disculpe, Inge, Dele. es Oye, que lo una escucho. compañera está en sala de espera porque se le fue la luz.